Ahí está conectando el servidor a la nube. Estamos haciendo conexión con la nube. Ahí. Perfecto. Y esto no significa que tengan que estar en la nube, ¿no? Ahora. Ya están todos acá. Sí. De hecho, con este tema y esta clase que tan oportuna nos parece para el contexto. Bueno, como ven ahí, si querés arrancar con la presentación, la clase... Tengo toda la intención, Lorena, solo que la computadora está un poco lenta. Yo arranco. La idea de hoy, el contenido de la clase tiene que ver justamente con políticas públicas, planificación y gestión, y ahora vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase, porque entendemos que en este contexto, como lo venimos haciendo desde hace algunos años, el tema de género amerita una clase especialmente para pensar, para repensar las cuestiones que tienen que ver con una política pública, con esto de, bueno, qué contenido, qué tiene que tener un tema para ser o para formar parte de una de las políticas públicas. ¿Arrancó el PowerPoint? No, a ver. ¿Querés que pruebe yo? Me dice que estoy inhabilitada en la función, pero puedo probar. Sí, lo que pasa es que en realidad estoy teniendo un problema con el Zoom, pero para que te... Bueno, pero vamos en Power, no importa. Arrancamos, si les parece, mientras... Sí, ahí le paso igual a la Yoya porque... Pero bueno, arrancá Lore y Nada, son ponemos la algunas centrales que recién escuchaba en el práctico con Agustina y con Camila, y hoy también cuando estuvimos en el práctico de la mañana repasábamos conceptos básicos que ustedes, los dos teóricos que tuvieron hasta acá con respecto al módulo 1. En el primero, en el que tuvimos el enorme lujo de tener a Vila como invitado, y en el que María Bonicato desarrolló con algún nivel de detalle más importante, con algún nivel de detalle, qué es y qué no es una política pública, ¿no? Digo, ¿qué cosas, pregunto, ¿qué les parece, en función a lo que leyeron, a lo que tenían que leer para hoy, qué es o qué cosas sabían y tenían hasta ingresar a esta materia como una definición de política pública? ¿Cualquier tema es una política pública? No, bien, veo caras que hacen que no. Bien, no. Bueno, es una buena base. Entonces, ya podemos decir, ya podemos partir de una cuestión importantísima, que no todo tema de agenda necesariamente se tiene o se puede convertir en una política pública. Uno de los autores que tenían para leer, que es Manny Twain, nos va a decir, una política pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental. Fíjense que ahí estamos hablando de una autoridad investida del poder público. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que sin Estado no hay política pública. No puede cualquier otro sector, por más peso que tenga, ¿sí?, por más capacidad de ejercer presión ante determinado público tenga, ejercer o sostener una política pública. Es el Estado el único que tiene por su responsabilidad la capacidad de definir, de decidir o de sostener o no sostener justamente una política pública. ¿Estamos hasta acá? ¿Se escuchan? Bien. Seguimos sin Power, ¿no? Bueno. Si querés te hago algo para ello, más o menos. Dale. No se va a dar nada. Bueno, ahora cuando pasen lo repasamos en todo caso. Igual lo van a tener. Lo van a tener, esto después siempre los Power están, pero no hay problema. Ahí estamos intentando, a Mechi se le cortó, ahora voy a ver si puedo compartir pantalla, pero avancen y cualquier cosa te aviso, Lore. Avanzamos. Otra definición que después la van a ver cuando logremos poner el Power, es la definición de política, ¿no? Que el otro día Vila, con muchísima claridad, dijo algo que me parece que interpela, que nos hace pensar, y que él dijo, es una actividad práctica.
Digo, creo que eso es un concepto que nos obliga a pensar y a vincularlo con el concepto de política pública. Porque si hablamos de política, lo pensamos como algo práctico, ¿no? ¿Cuántas veces estamos acostumbrados, acostumbradas a decir, bueno, sí, esto es una cuestión política? Pero Vila le puso mucho más que esto es una cuestión política. Él dijo, esto es una actividad práctica. Entonces, para este autor, como para muchos otros autores, no podemos pensar en la política si no la entendemos como una actividad práctica, como lo concreto. Y justamente lo que va a vincular los dos conceptos de la política con la política pública es eso que hay en el medio, es eso que tiene que acontecer, es eso que nos va a permitir diferenciar cuando estamos hablando de una política pública, cuando tenemos frente a nuestros ojos una política pública y cuando lo que tenemos frente a nuestros ojos son otras cosas. Y que es importantísimo poder diferenciarlo. Y ahora vamos a... Ahora sí me faltaría la... Ahora me faltaría la Filmina, pero bueno, no importa. Vamos con lo que habla, plan B. Un cachito. Apareció Tatiana Coria de anfitriona. Le voy a pedir, porque Mechi se desconectó, si me puede poner a mí de anfitriona, así comparto la presentación. No importa, Yoshi, vamos igual. ¿Sí? Bueno. Otro, el autor, perdón, sobre el que hacíamos referencia, Manny Twain, que justamente es uno de los que teoriza y de los que usamos en el módulo 1 para pensar qué es una política pública y qué no, nos establece 5 características muy claras, que por ahí si las leemos y yo se las nombro de corrido, van a decir, bueno, ¿y esto? Pero digo, está buenísimo y yo creo que lo interesante de esta materia, desde la clase 1 hasta cada práctico y cada teórico, es pensar cada uno de los conceptos como una caja de herramientas. Pensar, que sea un tamiz que nos ayude a mirar lo que hacemos, lo que no hacemos, cuestiones que tenemos naturalizadas, que a veces no nos damos cuenta, que formamos parte, que somos destinatarios de una política pública, que en otros casos somos los ejecutores de determinada política, que en otro caso a ustedes seguramente como futuras trabajadores sociales que en general están como en el momento de la implementación de una política pública o de la evaluación, que bueno, son temas que María va a desarrollar más en el teórico que viene. Pero la herramienta potente que nos da este autor son estas 5 características, que a mí me gusta decir es como el colador, es como el tamiz. Es decir, bueno, a ver, este tema cumple con estos 5 requisitos, cumple con estas 5 características en mayor o menor medida. Si sí, podemos decir que estamos frente a una política pública. Si no, podemos decir que no estamos frente a una política pública, que tal vez lo estuvimos, que tal vez todavía no lo estamos, pero si ocurren algunas cosas, podemos llegar a estar frente a una política pública. ¿Se les ocurre algún ejemplo de una buena política pública o de algo que no llega a ser política pública? Bien. El cupo trans en la administración pública. Bueno, el tema de los cupos, ahora después vamos a desarrollar cuando lleguemos al momento cuando desarrollemos los conceptos que tienen que ver con la equidad, son medidas que se tienen que tomar para que justamente forman parte de una política pública, si es un componente, forma parte de una política pública para que determinados sectores accedan a determinados derechos. Pongo otro ejemplo que para mí es como muy ilustrativo. ¿Voy bien o voy muy rápido? ¿Bien? ¿Cuál es uno de los temas del momento? Además de la economía, la inflación, Milei, el dengue. Los vouchers. Tema dengue. ¿Podemos decir que estamos frente a una política pública, una política de salud pública por el tema del dengue? No. Bien, no. ¿Podemos decir? Sí. Perdón, no, pensaba en esto del tema del dengue y de las 5 características que dicen los autores,
puede ser que tenga que ver con esto de que no hay un factor de coerción, o sea, desde el Estado no se está impulsando con legitimidad como un factor de coerción para que realmente exista una política pública sobre el tema del dengue. Exactamente, ahí Alejandra, si no leo mal, Alejandra justamente nos habló de una de las características que nos plantea el autor para decir si estamos frente o no a una política pública. Si nos vamos 2 años para atrás y pensamos en el vacunate, podíamos decir que era una política pública. ¿Por qué? Y ahora les voy a leer lo que no van a leer en la pantalla, que son las 5 características. Una de las que habló la compañera, una es el contenido. Tiene que haber un contenido, ¿no? Un contenido busca determinado resultado o mueve productos movilizando recursos, ¿sí? Nosotros cuando analizamos algo, lo primero que tenemos que pensar, bueno, ¿hay un contenido? ¿Sí? ¿Cuál es? El segundo tiene que ver con un programa, que justamente se inscribe en una propuesta que va hacia a ver cómo concreto esa acción. ¿Se entiende? Digo, esto igual después María lo va a retomar y es lo que habló en el teórico pasado, pero yo lo estoy repasando como para que no meternos de lleno en lo de género sin hacer un repaso de estas categorías centrales. Una orientación normativa que tiene que ver con lo que también decía en parte recién la compañera, intereses, valores, objetivos, finalidades. Si esto no se traduce en leyes, en reglamentos, no estamos hablando de una política pública. Muchísimas veces pasa que los medios de comunicación juegan un rol tan importante que instalan en la agenda algo como si fuese una política pública. Pero cuando en clave de Many Twain miramos si existen estos componentes, nos damos cuenta claramente de que no tenemos en este momento, por lo menos, una política pública para abordar un tema de salud pública que es el dengue. Y los otros 2 tienen que ver con un factor de coerción, que Alejandra lo expresaba recién muy bien, que se basa en el poder del Estado. Por eso pensamos, no hay política pública si no está el Estado, si no es el Estado quien define, quien sostiene y quien garantiza ese cumplimiento, ¿sí? Estamos bien, lo íbamos a lograr. Estamos ahora no repetimos. Volvemos, creo que era la 3. La 3. Sacaste la camarita acá. Bien. Si querés pasar a la 3. Majo, ahí vos podés. Ahí va. Justamente, ¿no? El factor de coerción tiene que ver con esto, con la posibilidad y la responsabilidad pública del Estado como garantizando esa legitimidad. Es la autoridad legal que hace que esa política se lleve adelante. Y por último, la competencia social. Bueno, ¿a quién afecta? ¿A quién está destinada esta política pública? Digo, dengue. En general, hoy podríamos decir que es una política, debería ser una política bastante amplia porque puede afectar a casi toda la población, aunque hay personas que, bueno, están como en condiciones de mayor vulnerabilidad frente a la enfermedad. Pero entonces, competencia social se refiere a eso. Por eso digo, que después también eso María lo va a desarrollar más adelante, pero siempre una política pública es pensada para alguien, para algún sector. Hay algunas políticas, como el vacunate, que fueron políticas más universales, ¿sí? Y hay políticas que son más focalizadas. Pero digo, mientras cumplan con estas 5 características, no por ser acotada deja de ser una política pública, no por ser focalizada deja de ser una política pública. De hecho, también, y es otro tema que va a desarrollar María en el próximo teórico, la transformación que se ha dado a lo largo de las últimas décadas con los tipos de política pública, ¿no? Digo, hubo momentos donde eran más exclusivamente focalizadas, después pasamos a tener políticas con ampliaciones de derechos y eran más universales, y bueno, y ahora estamos como en algo intermedio según el tipo de problema. Hay una foto que ven ustedes, es justamente, ¿lo conocen? ¿Escucharon hablar del plan PIVA? ¿Nadie? Bueno, ese es un plan de la provincia de Buenos Aires
que justamente lo que hace es nuclear, ¿sí?, todas las políticas que tienen los ministerios de la provincia con respecto a género, ¿sí? Entonces, hay un ministerio, digo, hay un gobernador, ¿sí?, que está enfocado, mirando todas las cuestiones vinculadas a género, que las nucleó en un programa, que asignó presupuestos, que lo ponemos como ejemplo porque es muy gráfico, de cuando algo se puede materializar, digo, hay programas, hay presupuestos, hay equipos, hay evaluaciones con respecto a las políticas de género en el ministerio. De hecho, yo les traje, permiso, me cruzo mi cámara. Gracias. No, traje la versión en papel, que después si la quieren circular, bueno, ustedes no van a poder, pero de lo que es el plan PIVA. Entonces, acá podemos ver la materialización, desde la parte comunicacional, ¿no?, de lo que es una política pública, también el movimiento, y es, digo, un ejemplo de cómo desde un Estado provincial se pueden tener políticas que cumplan con las 5 características que a ver si quieren pasar acá. No decía el autor. ¿Estamos hasta acá? Si querés ver, o no sé quién ya está. Bajo de pasa. Bueno, digo, pasada esta parte. Ahí voy. A ver si pasa. Bueno, no importa, yo ya me voy a imaginar que... Ahí intento. Bien. La propuesta de hoy tenía que ver justamente con compartir con ustedes qué implica transversalizar las políticas de género, qué implica pensar desde el Estado al género con una mirada transversal, ¿no? Y ahora vamos a ver, bien, ahí está, y ahora vamos a ver, digo, bueno, esta es una autora que trabaja mucho con María Bonicato, que es una especialista en género, que ella, creo que también lo aclara, que se hizo especialista en género no desde la academia, sino, por lo que tengo entendido, desde la gestión, ¿no? Digo, bueno, la gestión la fue acercando a los temas de género. Yo creo que por eso también a María le gusta. Y ahí hay una frase de ella que dice: la transversalización implica analizar las políticas públicas desde el género. Es mirar desde una posición que intenta desnaturalizar un montón de situaciones que cada uno y cada una de nosotras, por más que nos sintamos deconstruidos, por más que sintamos que ya tenemos los anteojos violetas, como siempre decimos, para mirar todo lo que hacemos, bueno, esta es la invitación, a que esos anteojos violetas nos queden casi permanentemente y todo lo que hagamos lo podamos mirar desde esa perspectiva. Ese es como el enorme desafío, y por eso entendemos que es fundamental para personas como ustedes que están a punto de recibirse de trabajadores, trabajadoras o trabajadores sociales, que tengan esta mirada, porque digo, ahora vamos a ir desarrollando algunos conceptos. Si querés pasar a la siguiente. Y también digo, acá voy a... Cuando María me propuso dar el teórico de género, además del pánico escénico que me agarró, había dado charlas, pero nunca había dado un teórico, dije, bueno, sí, pero ¿por qué? Nada, bueno, nada. Y me empecé como a interrogar con un montón de preguntas hacia adentro, ¿no? Y el otro día, en el marco del 8M, tenía que dar una charla con respecto a esto, y me hicieron una pregunta, yo tenía todo preparado, la fimbrina, bla, 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 y me hicieron una pregunta antes de arrancar. Me dijeron, no, pero vos no tenés que decir, no tenés que dar una charla teórica, vos tenés que contar cómo llegaste hasta acá. Lo primero que dije, ¿cómo hasta acá? ¿A dónde? ¿Cómo hasta acá? Y lo segundo, dije, ¿en qué momento yo estoy hablando de género? ¿En qué momento? Digo, yo soy socióloga, trabajé siempre, digo, hace 30 y pico de años que trabajo en el Estado, en distintos ámbitos del Estado. No soy una académica del género, sí hice seminarios, pero digo, no es una cuestión de formación que yo me siento una experta en género. Sin embargo, soy la presidenta de la Comisión de Género del Ministerio de Justicia, la secretaria de ADUL, de Género, de ADUL, que es el sindicato de los docentes. Entonces digo, bueno, algo pasó en mí y yo terminé acá, ¿no? Digo, bueno, ¿qué fue pasando? Y justamente, ¿qué fue pasando?
sin darme cuenta, me empecé a poner los anteojitos violetas. Una de las primeras cuestiones que vi, recorriendo las cárceles de la provincia de Buenos Aires a las 6 de la mañana, eran largas colas de mujeres y niños. Entonces me llamó la atención. Digo, ¿qué es esta gente tan temprano? Y ahí es donde me dicen, son las visitas, así con una naturalidad como, son las visitas. ¿Cómo las visitas? Bueno, primer dato. De los 53.000, de las 52.000 personas que están privadas de su libertad, el 85% son hombres y el resto son mujeres. La proporción es inversa con respecto a la visita. Las filas que estaban a la intemperie eran mujeres y niños que iban a visitar a sus privados de libertad. Ese dato me marcó, porque yo dije, ¿estamos pensando alguna política para esas mujeres? ¿Quién tiene que pensar políticas para esas mujeres? ¿Qué me dijeron desde el servicio penitenciario en ese momento? Ahora ya no, pero en ese momento. No, pero no son privadas de libertad, no son nuestras. Nos reunimos con el municipio y me dijeron, no, pero no son de este municipio, vienen desde otros lugares. Bueno, la pregunta, lo pregunto, lo comparto. ¿Quién piensa políticas para esas personas, para esas cantidades? Hay 50.000 mujeres y niños que visitan a sus privados de libertad. Es conmovedor el número, 50.000. Y a la inversa, y es más triste todavía, el 20% de la población restante, que son las privadas de su libertad, están detenidas por causas de narcomenudeo, y lo más triste es que no las visita nadie. No las visita nadie. Las pocas visitas que reciben son las de sus hermanas o sus madres, porque en general los hombres, cuando ellas salen, ya rehicieron su vida y los hijos se resisten a recibirlas en las casas. Digo, bueno, estas fueron las cosas que a mí, sin darme cuenta, me fueron acercando a las cuestiones de género. Y después también enterarme, y ahí también me interpeló el tema, porque soy madre de 2 hijas, y casi podríamos decir que la crianza estuvo a mi cargo. En el Ministerio de Justicia, y después averigüé el número, en general en la provincia de Buenos Aires, anoten, el 98% de las licencias por atención familiar la piden las mujeres. O sea, somos las mujeres las que estamos a cargo del cuidado de nuestros niños, niñas y niños. Todavía no tenemos datos de quiénes somos las que cuidamos a los adultos mayores, pero estamos segurísimas que también, en general, somos las mujeres. Bueno, estos números, estos datos fueron los que a mí me fueron moviendo algo adentro para que hoy esté dando un teórico de políticas con perspectiva de género. Bueno, volviendo, pero digo, les quería contar esto para primero aclarar que no es que soy una académica del tema, sino que, como dice nuestra querida Bonicato, la investigación-gestión fue a mí lo que me movió y lo que fui incorporando y enriqueciendo a partir de tantos años de gestión, es lo que me hizo, lo que me hace reflexionar y me interpela sobre estos temas. Bueno, ahí voy a tomar un poquito de agua porque hablé de corrido. No, y aparte, a ver, resaltar acá de lo que vos estás trayendo, Lore, que qué mejor que poder estar viendo este tema de la política pública, este tema de la gestión y todas estas cuestiones desde alguien que lo hace en el cotidiano. Entonces, que ella se acerque a una perspectiva de género desde su hacer, también nos invita a todos y a todas a poder revisar eso y a compartir ese aprendizaje, digo, no es simplemente el tema en sí de la perspectiva. Conseguir, está digital. No sé. Bueno, escasez de recursos para esos temas, justamente, no sé si la habrán, pero está digital. Bueno, está claro, porque, a ver, no es que vemos solo, no vemos perspectiva de género así. Lo vemos en el marco de la gestión, lo vemos en el marco del análisis de una política pública, de un Estado en particular, con características y todo lo que venimos viendo. Entonces, tener esta aprendizaje de Lorena, que justamente nos trae cuestiones de género, pero vistas desde el hacer,
Creo que ahí es donde está la... Totalmente, digo, bueno, creo que por eso María me invitó, digo, y cada una de las compañeras, digo, tenemos 1000 ejemplos de la cátedra para compartir desde la gestión las cuestiones vinculadas a esto que hemos visto. Bueno, acá ustedes van a ver 3 momentos que siempre son medianamente arbitrarios, los cortes siempre son medianamente relativos, pero bueno, también hay que hacerlos, de cómo se pensaba desde hace unos años ahora las cuestiones de género. En la década del 60 y el 70, piensen momento, contexto histórico, no nada más en la Argentina, sino a nivel mundial, todo lo que está ocurriendo en los 60 y en los 70, hay como un emerger de la cuestión de la mujer, pero desde la igualdad. Ahora lo vamos a desarrollar. A partir de la década del 90, empieza a hacer un poco de ruido esto de, bueno, ¿es suficiente con la igualdad? Si pensamos en políticas que igual estamos incorporando efectivamente a las mujeres, ¿sí? No solo en las políticas, sino en la vida pública, en la vida social. Y acá digo, el tema de diversidades todavía ni cerca. Fíjense que ni cerca de aparecer. Y recién a partir de los 90, de la década del 90 para adelante, para hoy, se empieza a pensar y empiezan a aparecer por primera vez estos conceptos que nos hablan de, bueno, ojo, que igualdad no quiere decir equidad y que a su vez también nos queda corta la palabra equidad. Por eso digo, esto lo podés mirar en clave de una evolución histórica desde la reflexión de los conceptos. Si querés, no sé quién, pasarla bajo. A veces funciona y a veces no pasar, Y no, abajo pero ahí hay intento. una flechita, que abajo a veces hay una flechita. Acá, mientras tanto digo esto, digo como todo lo que... Y aparece como transparente. No importa, igual voy. María siempre hace mucho hincapié con el hecho de pensar a las políticas públicas en movimiento, ¿no? Y acá también es interesante ver cómo hubo tensiones en el medio, cómo se discutió o se iba discutiendo de por qué no era suficiente el concepto de igualdad. Bueno, ahí justamente, fíjense, digo, vuelvo al tema de diversidades que todavía no se, si se teoriza, todavía no está en la agenda, ¿no? Digo, no quiere decir que no haya, que la academia por su lado no esté teorizando, pero esas reflexiones todavía no estaban metidas en la agenda, todavía no se pensaba en políticas públicas para eso. La estrategia de igualdad parte de la categoría de género y utiliza el análisis de género para comparar la condición y posición de varones y mujeres en la sociedad. Acá voy a contar un ejemplo, que bueno, Agus, que trabaja también digo, yo no trabajo en el Poder Judicial, pero que está muy vinculada al Poder Judicial, seguramente lo conoce. El otro día, en el marco del 8M, la presidenta de la Corte, bueno, ahora está otro, pero Hilda Kogan, que es una persona que tiene todo el tiempo en su cabeza y trabaja con estos temas, contaba que desde hace, o sea, contó toda la historia de lo que fue para la primer mujer abogada que le permitieran estudiar abogacía. Bueno, si les interesa el tema, googleenlo, porque realmente podría estar una hora hablando de la historia de esa mujer que logró recibirse de abogada. Entonces, ahí podemos pensar, digo, que hubo en el plano de la igualdad una cuestión de igualdad de derechos y ella pudo acceder, a pesar de 1000 peripecias que tuvo que pasar, a ser abogada. Ahora, ¿qué pasa después? Empiezan a haber cada vez más abogadas y hoy ya no te van a preguntar, no te van a dejar afuera si vos querés estudiar abogacía. Podés ingresar como cualquier persona. Ahora, cuando uno empieza a mirar, y es lo que contaba la presidenta de la Corte, ¿qué veía? Que había un montón de abogadas, pero muy pocas juezas, ¿no? ¿Por qué? Y ahí, y por eso lo vinculo, pasar si querés, con el concepto de equidad, ¿sí? Porque los obstáculos que tenemos las mujeres para acceder a un montón de cargos, por un montón de razones que no solo tienen que ver con el cuidado
los hijos, de las hijas, de los hijos, de los adultos, digo, porque por hacernos cargo muchísimas veces de familias monoparentales, bla, 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 digo, hacía que, o hace que, sean muchísimos más las trabas que tenemos que sortear para poder acceder a cargos. Entonces, ¿qué pasó con las juezas? Que a mí fue un número que me impactó. Está bien, hoy en la provincia de Buenos Aires hay 80% de jueces varones, 20% de juezas mujeres. Adivina, adivinador, ¿qué juzgados tienen a cargo las mujeres? Oh, adivinaron, los juzgados de familia. Digo, entonces, digo, si bien avanzamos muchísimo, y esta es una clase para que sigamos profundizando estas cuestiones, pero fíjense todo lo que falta para que también las mujeres podamos acceder a ser juezas de, yo ahí me pierdo en lo penal, digo, en lo comercial, en lo civil, claro, en los otros fueros. Pero digo, mujeres o jueza de familia o jueza de paz. Así generamos consenso. Digo, bueno, ese es el lugar que hoy tienen las mujeres juezas en la provincia de Buenos Aires. Pero siempre es un lugar de cuidado, ¿no? Por eso lo ponía como ejemplo, de la diferencia y del salto de pensar de lo que es la igualdad a pensar lo que es la equidad. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué políticas tenemos que llevar adelante que tengan que ver con la equidad y no ya con la igualdad? Porque el acceso a la carrera la tuvieron igual, ¿sí? Pero digo, bueno, ¿qué faltó en el medio o qué falta en el medio para que justamente esas personas no sea una carrera? Es que es el famoso, ¿cómo es piso resbaloso, no? Digo que... Piso pegajoso. Piso pegajoso. Techo de... Entonces, bueno, ahí vemos, ¿qué implica? Eliminar barreras legales, económicas, sociales, culturales y de poder para que las mujeres accedan al mundo público. Ese es el ejemplo que justamente les leía recién. Garantizar el acceso de las mujeres a la educación y la cultura para fortalecerlas en el conocimiento y ejercicio de sus derechos individuales. Y acá voy a contar otra pequeña anécdota y esta es familiar. Perdónenme si es autorreferencial, pero es maravillosa. Maravillosa de lo espantosa, ¿no? Mi papá es el mayor, son 4 hermanos, él y 3 hermanas mujeres. Mi abuelo mecánico, mi abuela costurera. Había plata para que estudie uno. Se decidió en familia quién iba a estudiar. El varón. No me pregunten por qué, estudió el varón. Digo, esto parece lejano, pero es mi papá. O sea, es ingeniero agrónomo, mis tías, hermosas costureras, porque las mandaron a corte y confección. Pero digo, también de estas cuestiones hablamos, y no fueron hace 200 años, fueron hace 40, 50 o 60 años, ¿no? Digo, bueno, de esto también hablamos cuando hablamos de garantizar el acceso a las mujeres a la educación, que parece algo, que una frase que nada tiene que ver con nosotros, o lo miramos desde lo teórico, y por eso la invitación es a pensar también en nuestras familias, en nuestras madres, en nuestras abuelas, ¿no? Digo, bueno, ¿qué pudieron y qué no pudieron por el momento histórico que les tocó? De hecho, la primera ley de educación enfatiza que carpintería, herrería era para los varones, costurera, cocina era para las mujeres. Claro. Las maestras tenían que ser solteras y si se casaban no podían ejercer. Exactamente. Bueno, acá la compañera trae el tema de los oficios. Yo me acuerdo cuando con María arrancamos, con Mercedes, lo de la Escuela Universitaria de Oficios, que se acercaban las mujeres y los varones y nos decían, bueno, ¿qué oficios tenés para mujeres? ¿Qué oficios tenés para varones? Esto hace 10 años atrás. Y nosotros decíamos, no, cualquiera se puede anotar en cualquiera. Digo, bueno, y las sorpresas que había cuando una persona podía elegir según su interés y no según su sexo qué oficio quería hacer. Digo, son cosas que están pasando, ¿eh? Bueno, lo otro, bueno, esto un poco la fui desarrollando, realizar cambios legislativos para remover leyes discriminatorias hacia las mujeres, promulgar leyes a favor de la equidad de género y leyes específicas referidas a problemas de discriminación, tales como violencia de género, la discriminación laboral, la discriminación en los ámbitos de decisión, etc. Y acá, si querés pasar,
Yoshi, acá vieron que al principio, en la primera filmina, que no sé si la llegaron a ver, está la foto de un libro que yo terminé de leer hace muy poquito tiempo, que si no lo leyeron se los recomiendo, Eva y las mujeres, historias de una irreverencia, de Julia Rosenberg, que justamente nos habla, sin nombrarlo, no es que habla de la política pública, pero digo, nosotras que ya miramos en esa clave, justamente podíamos ver esto, ¿no? Digo, ¿cómo? Eva recoge un montón de demandas de otras mujeres que venían desde el socialismo y del anarquismo con respecto al derecho y a garantizar el voto femenino, y justamente las resistencias que tiene muchas veces por parte de estas propias mujeres que no estaban de acuerdo con el recorrido que se había hecho para llegar a eso. Digo, ¿por qué lo cuento? ¿Y por qué me parece provocador pero interesante para reflexionar? Porque como movimientos feministas, con todas las aristas que tiene el movimiento feminista, digo, ¿cuántas veces siento que nos pasa esto? Que por no pretender o por no lograr que algo ocurra como nos gustaría que ocurra, no ocurre, o finalmente ponemos obstáculos. Tantos obstáculos que hicieron las mujeres en ese momento en el Congreso que votaron en contra. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo leyó bueno, si tuvieron historia argentina? Bueno, votaron en contra de la propuesta de Eva justamente por esto, porque no era de la forma en que querían que sea. Digo, me parece como muy ilustrativo en cuanto a esto de pensar leyes y fomentar espacios de disputa donde estas cuestiones se pongan en jaque. Bueno, un poco de esto hablamos, ¿no? Y ya acá nos pasamos al tema de la igualdad. Sí. Paula, ¿no? Sí. Porque piensan en todo lo que significa la mujer trabajadora. Realmente lo que significaba era la exclusión de relación amable. Realmente, porque la mujer trabajadora sobre todo es otro debate la figura de Eva. Lore, no se alcanzó a escuchar el planteo de la compañera acá en el chat. Que valora el poner en cuestión a la figura de Eva, porque justamente es en ese sentido una gran invisibilizada como lucha feminista, sí, de la mujer trabajadora, pero más orientada a la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras. Pero digo, la academia yo creo que tiene una deuda pendiente, o el movimiento feminista académico, si se quiere, recién en los últimos años la figura de Eva ha vuelto a entrar a escena también mirándola desde este lado, ¿no? No solo desde la mujer trabajadora, sino en cómo, con su forma, que no eran las esperadas, digo, bueno, pero cómo patea el tablero también y logra, para muchos, para las socialistas, muy criticada por sus formas, o por su falta de clase, o por, no importa, no nos vamos a meter en ese tema, pero digo, bueno, cómo la figura tan polémica de Eva también lleva una bandera que no solo tiene que ver con la mujer trabajadora o con ser la abanderada de los humildes, sino también subyace o se tapa la parte feminista de Eva Perón. Entonces la compañera como que le parece que está bueno resaltar esta figura, ¿no? Bueno, ahí esto un poco es de lo que hablábamos, ¿no? Con respecto al concepto de equidad. Se pretende que la igualdad de oportunidades entre personas que no son necesariamente iguales. La equidad de género supone no solo la búsqueda de la igualdad en la distribución de los recursos, sino la asignación diferenciada de estos, según las necesidades particulares de cada sexo y las capacidades económicas de las personas. Comienza a integrarse en los análisis de género otros ejes de diferencia derivados de las relaciones sociales
tales como las organizadas en torno a la clase, la generación, la etnia. Y esto se tradujo en proyectos que buscaron una mayor relación entre objetivos de desarrollo y equidad de género. Y acá también, digo, creo que el dibujito este, que es el que le gusta a María, es muy claro, ¿no? Porque si uno piensa en términos de igualdad, decís, bueno, le pongo 2 cajoncitos a cada uno y es igual. Están todos en igualdad de condiciones. Pero si vemos los esfuerzos que tienen que hacer cada una de las personas para alcanzar la manzana o no sé qué será, digo, ahí vemos que hay algunas personas, como los niños, que necesitan 4 cajones en lugar de 2. Y pongo ejemplos con respecto a esto, y ahí vamos a lo de la ley de cupo. Digo, ¿cuántas veces nos sentimos incómodas por la ley de cupo? Porque debería ser algo que no debería ser necesario. Sin embargo, volvemos a lo mismo, es necesario. La ley de cupo trans, la ley de cupo en las listas de las mujeres. Yo me enojé. Al principio cuando salió me siento la socialista que puteaba a Eva. No, la ley de cupo, ¿cómo no? Nosotras. No, claro. Teníamos que generar las condiciones y era necesario. Era necesario generar las condiciones para que las listas de diputadas, digo, hoy en las agremiaciones estudiantiles haya mujeres. Digo, ¿fue necesaria una ley forzosa? Sí. Incómoda para muchas, sí, porque nos hubiese gustado que por naturaleza o por derechos adquiridos tengamos lugares en las listas. Después, en las listas, ¿entraban las mujeres de? Sí. Bueno, habrá que disputar esto, ¿sí? Pero digo, bueno, estos son ejemplos de políticas que apuestan a esto que planteaba la compañera de más vinculada, ay, gracias por el agua, de la equidad de género. Yo me entusiasmo a hablar, avísenme si hablo muy rápido. Mis hijas dicen que sí, siempre me retan cuando doy clase virtual porque dicen que hablo muy rápido, pero bueno. Porque no quiero que me quede nada, que me alcance el tiempo. ¿Cómo voy con el tiempo? Son 17:04. Bien, voy bien. Otro ejemplo de equidad, y también en esto de lo que me tocó vivir. Charlando con las mujeres del servicio penitenciario, con las penitenciarias, otras invisibilizadas, otras grandes invisibilizadas, porque en general en el servicio penitenciario siempre nos preocupamos solamente, y está muy bien que nos preocupemos por ella, por las privadas de libertad. Pero a mí me empiezan a interesar por distintas razones, empiezo a prestar atención, bueno, ¿qué pasaba con la mujer penitenciaria? ¿No? Que la mayoría, digo, este es un dato que lo quiero compartir, la mayoría de las personas que integran el servicio penitenciario vienen de los sectores populares. En su gran mayoría, y es muy común que una madre tenga un hijo preso y un hijo penitenciario, muy común. Esto acá Agus puede, bueno, Cami que ahora trabaja también ahí, pueden dar fe de esto, ¿no? Entonces, cuando la mujer tenía que tomarse el periodo de lactancia o estaba embarazada, automáticamente se le cortaba la calificación. O sea, su jefe, esto pasa ahora, no les estoy hablando de hace 5 años, está pasando. Sus jefes, que mensualmente tienen que calificar a todas las personas, no las calificaban porque estaban en periodo de lactancia. Entonces, el argumento es, y no, ¿qué nota le voy a poner si no la veo? O si se va 4 horas. ¿Cómo voy a calificarla con 4 horas si sus compañeros trabajan 12 o 24 y ella solo 4? No le puedo poner la misma nota. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? No, ¿qué pasa? Esas mujeres no reciben calificación, entonces al momento del ascenso, que el tema del ascenso es casi automático, si cumplís con ciertos requisitos en el servicio penitenciario, no ascendés. O estás más lenta para ascender porque no estuviste calificada. Pero papu, no estuve calificada porque estaba dando la teta o porque estaba pariendo. Entonces, por un lado tenemos una política pública que nos dicen hay que amamantar hasta los 2 años, por otro lado, tratás de amamantar algo y no te puntúan en el trabajo y eso obstaculiza tu carrera, ¿no? Entonces digo, bueno, estas son tensiones de las políticas donde los que las implementamos o las evaluamos o las diseñamos, nos encontramos en el medio de todas estas cuestiones. Bueno, por suerte, digo, hay decisión política
para que eso se revierta, y está por salir una resolución del ministro en el que dice, todas las mujeres lactantes tienen que ser calificadas y todas las personas que están embarazadas se le tiene que sostener la calificación que tenía al momento de irse de licencia. Digo, parecen pavadas, pero pasa acá a 10 cuadras. Entonces digo, bueno, ahí tenemos otros ejemplos de políticas que ya no apuestan a la igualdad, sino más bien a la equidad, a equiparar, a poner un escaloncito más para que esta persona acceda a los mismos derechos. Pasar si querés, Yoshi. Y esto, bueno, también es un poco, yo me llevo mal con el PowerPoint y me adelanto, y esto ya lo dije, pero bueno, no importa, lo voy a leer igual. ¿Qué implica la transversalización del género? Un cambio no menos importante fue la adopción de estrategias más integrales. De aquellas acciones principalmente focales o segmentadas, se comenzó a plantear la necesidad de transversalizar el enfoque de género, buscando que las políticas de igualdad de oportunidades implementadas por el Estado, acá recordemos que es el Estado quien tiene la autoridad para ejercerlo, se articularan progresivamente con el conjunto de políticas públicas. Es en relación con esa nueva perspectiva que la transversalización se instalará como metodología de transversalización de la variable de género a nivel institucional y de las políticas. Y esto es Naciones Unidas que los dice. Digo, no es que se nos ocurrió, se le ocurrió a la ministra de Mujeres, Estela Díaz. Digo, acá Naciones Unidas está planteando esto en el 99. Digo, ahora vamos a llegar al momento de hoy, cuánto estamos retrocediendo y cómo podemos o cómo se puede hacer caso omiso de políticas que exceden a lo nacional, ¿no? En 1997, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas define a la transversalización de género como el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas en todos los sectores y en todos los niveles. Es una estrategia, fíjense la palabra estrategia, ¿no? Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas de todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros. Fíjense cómo vuelve al concepto de igualdad, pero cómo da toda una vuelta, cómo después pasa por equidad, después pasa por transversalizar las políticas de género para así volver a la igualdad. Seguí, Yoshi. Ahí, digo, traía otro ejemplo, y la veo, bueno, a Majo, que es directora en el Ministerio de Infraestructura, de Planificación, y hemos compartido reflexiones con respecto a, también al uso de los espacios masculinizados absolutamente, ¿no? Y en el caso de las cárceles, hasta las cárceles de mujeres fueron diseñadas por hombres. Digo, las mujeres tenemos otras formas de comunicarnos, necesitamos más espacio de encuentros, digo, o sea, casi naturalmente, lo pongo entre comillas, tendemos a juntarnos con otras. Bueno, no, recién ahora, hace unos años, hay otro tipo de casitas que apuntan más a lo que las mujeres necesitamos, pero digo, hasta un espacio en el que tal vez estemos muchísimos años, lo diseñó un hombre y no nos preguntó cómo queríamos esos espacios. De hecho, ahora, desde hace algunos años, se están armando áreas de juegos donde los niños, los pocos niños que logran ir a visitar a sus madres, tienen espacios para visitarlas más amigables, ¿no? Con colores, con juegos, con juguetes. Sí, ahí Lore, solo para aportar, Sí. en el Ministerio de Infraestructura se venía trabajando cómo incorporar la perspectiva de género
en el diseño de las obras, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo pensar los CAPS desde una perspectiva feminista, si tienen espacios de cuidado o no, cómo pensarlos, cualquier baño que se instala en cualquier obra, si los espacios de los cambiadores se ponen solo en el baño de las mujeres, o si se ponen un baño común, o si se arman baños universales, por ejemplo, pero es una discusión muy reciente dentro del ministerio, no dentro del movimiento feminista, ¿no? Que hay una corriente muy grande sobre cómo pensar el feminismo en el urbanismo, en cómo pensamos las ciudades, la circulación, si esas ciudades se piensan desde esa perspectiva o no, ¿no? Y así con las distintas obras que se hacen desde el ministerio, ¿no? Cómo pensar la perspectiva de género en las obras de agua y cloaca, ¿tienen impacto, no tienen impacto? En las obras de energía, en las obras de mejora urbana y acceso al asfalto, por ejemplo. Bueno, esa es una discusión que se está dando al interior del ministerio en ese sentido. Bueno, está buenísimo el ejemplo que nos trae la compañera porque justamente uno diría en obras públicas, ¿qué parte? Digo, bueno, ¿cómo hacemos para, digo, y fíjense, esto es pensar la transversalidad de política de género, ¿pero por qué? Porque hay un gobierno provincial que está mirando, que hace infraestructura, que hace justicia, que hace desarrollo social, ¿sí? Que está monitoreando, que está evaluando, que está pidiendo rendición de cuentas. Bueno, che, a ver, de tu presupuesto, ¿qué porcentaje de tu presupuesto tiene perspectiva de género? Digo, hay un monitoreo y una evaluación permanente de la política. Entonces, digo, ocurren estas cosas. Pero en lo que decía Majo, se ve claramente que por más que haya un movimiento de mujeres feministas que está trabajando esto, lo que puede llegar a hacer es a meterlo en la agenda. Pero es el Estado, ¿sí?, el que lo tiene que tomar. Es el Estado el que lo tiene que tomar. Ahí, bueno, hay como tres grandes planos, ¿no? Que es el plano estratégico, el plano de gestión y el plano operativo, que después María va a diferenciar bien un poco estas cuestiones, pero el plano estratégico tiene que ver con esto, ¿no? Con la decisión política, que exista voluntad política que se manifieste en un compromiso institucional explícito con la estrategia y que se destinen suficientes recursos financieros. Voy a leer solo este total, lo otro ustedes lo tienen, pero digo, me parece que de alguna manera sintetiza. Porque ¿qué ocurre muchas veces y qué hemos criticado un montón de veces? Cuando sale alguien, algún funcionario, hace algún anuncio que podríamos decir, desde el plano estratégico lo hizo, van a hacer tal cosa, pero después, cuando vamos, si querés pasar a la siguiente, al plano de la gestión, vemos que eso efectivamente no ocurrió, que quedó en lo estratégico, quedó en la declaración, quedó en la idea, pero no se trasladó y no se bajó a programas, no se bajó a aplicarla en un conjunto, a aplicar la perspectiva de género en un conjunto de medidas, que es planes, programas, proyectos, ¿no? Trascendiendo los límites de las intervenciones. Entonces, el plano de gestión tiene que ver con esto, ¿no? Con la elaboración y difusión de herramientas de análisis y planificación concretas. Acá es lo tangible, lo que efectivamente vamos a medir si algo es una política pública y tiene de verdad perspectiva de género o estamos hablando zaraza, ¿sí? Y el último, que es el plano operativo, que por supuesto todos están vinculados, ¿no? Tiene que ver con esto, que es clave utilizar el enfoque de género para analizar la propia institución y lo que hace. Y esto es mirarnos a nosotros y nosotras mismas. Digo, pongo el ejemplo de la facultad. Hoy ponían en el teórico de la mañana algunos ejemplos de dificultades que tenían las mamás que tenían que retirarse antes para buscar a sus hijos de la escuela y se les ponía ausente porque tenían que retirarse antes. Entonces digo, un ejemplo gráfico de cómo todo el tiempo tenemos que estar pensando a la organización en la que formamos parte. Este análisis debe llevar a descubrir diferencias convertidas en la discriminación y brechas
entre hombres y mujeres y fuera de la institución. Como ejemplos de esto, digo, creo que claramente podemos poner el plan PIVA, que les mostraba recién, la ley Micaela, digo, ¿no? Bueno, la ley Micaela es otro clarísimo ejemplo de trabajar en serio la perspectiva de género, con todas las imperfecciones que puede tener la ley, la implementación. Esa es otra discusión, la van a ver en el teórico que viene con María. Digo, no estamos hablando de que cada uno de estos momentos sea perfecto, no, hay que seguir trabajando, ¿no? Pero digo, sí nos parece importante destacar estas cuestiones. O el sello de oro que, por ejemplo, nos entregó Naciones Unidas al Ministerio de Justicia por justamente haber trabajado en tiempo récord sobre el achicamiento de la brecha entre hombres y mujeres, no solo para ocupar cargos públicos, sino para el acceso a derechos. Este sello no quiere decir que está todo bien, que nos ganamos el oro y que ya está, sino que es un reconocimiento al esfuerzo que hizo la institución para trabajar y poner en agenda las políticas de género. Después la última, o la anteúltima. Vamos hasta acá. Dudas, preguntas, ejemplos que alguien quiera o que sufrió, padeció o vio nacer con respecto a estas políticas. ¿Le suenan parto respetado? Digo, ahora estamos, por ejemplo, dentro del servicio penitenciario tratando de que se cumplimente con el parto respetado, que no importa la condición de dónde vas a parir, sino que tengas el mismo derecho a que tu parto sea respetado que una persona que está en libertad. Digo, para eso hay que hacer, volvemos a lo de... Una persona de libertad, estamos con dificultades para sostener parto respetado. Bueno, contanos si querés. No, en realidad esto, como digo, hay una cuestión de cómo se implementa el parto respetado, todavía hay mucho por problematizar, por reflexionar, por ver cómo los espacios, las maternidades de los hospitales, por ejemplo, son accesibles y tienen la tendencia, o sea, tienden a ser, digo, todo el equipo de tocoginecología y ginecología pueda aportar a implementar realmente la ley de parto respetado. Claro. Digo, ahí es muy interesante lo que Beni nos plantea, porque bueno, además ella trabaja en el tema de salud y sabe mucho de esto. Digo, y ahí, que bueno, insisto con qué es lo que van a ver con María, que no alcanza con el diseño de una buena política. Después, digo, hay que ver cómo se implementa. Tenemos los recursos, tenemos las personas, tenemos los profesionales que entiendan que la mujer tiene derecho a que se respete su parto. Bueno, tenemos los instrumentos, tenemos las salas preparadas para que ese parto se dé en las mejores condiciones, seguro que no. Pero por eso vamos a dejar de hacer una ley de parto respetado, no, tampoco. Digo, bueno, son como pequeños hitos que nos van, es como la ley, la IBE, ¿no? Tenemos también los y las profesionales que quieran trabajar de esa forma, que también no es solamente el instrumental, sino la decisión de cada profesional de asumir ese tipo de... Tal cual, digo, hay un enorme trabajo para hacer por los médicos. Los lentes violetas, como decías, las prácticas que llevan a cabo de medicina. Por ejemplo, a mí personalmente me pasó que cuando me enteré que estaba embarazada, empecé a buscar profesionales, sin obra social, empecé a buscar profesionales dentro de la salud pública que elaboraran o conocieran la ley de paz. Que con una que en teoría laburaba, pero en el segundo control había una practicante, me hizo PAP sin avisarme, sin decirme qué iba a hacer, qué iba a pasar, me barrió todo, me sentí como así una profesional y era una profesional que decía, adhería al parto respetado, sin embargo, su práctica, o sea, se contradecía. Tal cual. Muy claro el ejemplo que plantea la compañera, ¿no? Digo, también una cuestión que creo que me la había anotado acá, pero no la dije, es mujer no garantiza perspectiva de género, ¿no? Digo, y esto creo que es importantísimo también ponerle palabras. Si querés seguir una más, que es la última. Y ahí, digo, esto les comparto, digo, yo me puse a
a ver el teórico de María del año pasado, de la clase que ella había dado sobre este tema. Y lo primero que me impactó fue la fecha, que es exactamente hace un año, con muy poquitos días de diferencia. Y fíjense lo que estábamos discutiendo hace un año, ¿no? Analizábamos la vigencia del decreto que ordenaba. Volvemos a la parte del Estado ordenaba la transversalización de género en toda la administración pública nacional. Un decreto de Alberto Fernández, el 680 del 2020. En el teórico de hace un año analizábamos ese decreto, bueno, ahí no puedo leer acá, no tampoco. Ustedes después lo van a ver, pero digo, todo lo que implicaba ese decreto que tiene que ver con esto, ¿no? Con seguir trabajando en todo el territorio nacional la perspectiva de género. De hecho, creó el Gobierno Nacional un gabinete para incorporar este tema de cuestiones y asegurar que los procesos de transversalización de la igualdad de género permeen toda la estructura del Estado. O sea, todos con lentes violetas. Por decreto, hace un año estábamos compartiendo esto y lo que discutíamos hace un año era la implementación de la IVE, las fallas que tenía, que sí, que las conserjerías, que bla, que esto, que lo... Ahora, un año después, hoy acá, estamos compartiendo lo que dijo el vocero presidencial, que el gobierno anunció que prohibirá el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública nacional. Comprendemos los alcances y desafíos de la coyuntura actual, identificamos normas vigentes, propuestas y acciones en los distintos niveles y territorios sobre el tema, qué políticas públicas se encuentran vigentes, cuáles están en riesgo y cuáles han sido modificadas. Pero yo, que soy una optimista por naturaleza, digo, ojo con esto. Porque ¿qué le falta a eso para hacer una política pública? Perdón a los que señalo al señor vocero presidencial. ¿Qué le falta? ¿La legalidad? Claro, le falta un decreto que derogue el anterior. Le falta que eso se discuta en la Cámara de Diputados. Está bien, achicaron al Ministerio de la Mujer. Digo, podríamos decir que es un indicador importantísimo. Pero ojo con cómo se genera y cómo se disputa el sentido a través de los medios de comunicación. Porque hoy sigue vigente el decreto de Alberto Fernández del 2020. Y ahí es donde el Estado tiene que salir para tirar por tierra lo anterior, armar leyes, armar decretos o a pensar políticas, ¿sí?, para desterrar lo anterior. Entonces, digo, ahí también está la disputa, y por eso fue importante la masividad de la marcha del 8M y la marcha del domingo, porque el espacio público siempre, por más que las redes, bla, 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 siempre es un espacio de disputa. Entonces, está bien, digo, el señor tendrá toda la libertad porque el pueblo argentino o la gente, no sé, muchos lo votaron y eso lo hace legítimo. Digo, nos guste, no nos guste, eso le da legitimidad. Ahora, ojo, porque no alcanza con que salga a decir, está prohibida la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo, sino que va a tener que poner, como lo que pasó con el decreto, ¿no? Digo, pueden decir el decreto, pero bueno, después tenés que pasarlo por el aparato del Estado, tiene que pasar por las cámaras, tiene que pasar por los otros poderes, digo, no es tan fácil en un sistema democrático. Y después, a modo de síntesis, digo, a mí me gustaba compartir, digo, el otro día en el 8M que me encontré con una compañera de ustedes que egresó el año pasado, que cuando terminó, estábamos en una unidad en Magdalena. No, perdón, antes de contar esto, quería hablar algo de la universidad, porque es algo que nos interpela a todos. Vieron que esta universidad estaba definida como una universidad feminista. Sin embargo, a lo largo de toda su historia, y por más que en el sello, vieron en el sello de la Universidad Nacional de La Plata, hay una mujer que no me acuerdo el nombre ahora,
es mujer. Entonces, bueno, dice, wow, Universidad Nacional de La Plata, el sello, una mujer, y vos la ves poderosa, aguerrida, fuerte. Bueno, va cambiando la figura y sigue siendo una mujer. Ahora, digo, analizamos no solo la cuestión de lo programático, de lo que dice el estatuto, bla, bla, bla. En la historia de la Universidad Nacional de La Plata nunca hubo una presidenta mujer. Nunca hubo una presidenta mujer. Hubo 2 vicepresidentas, ni siquiera fueron de corrido, porque que fueron hace muy poquito, una que es Andrea Varela, que es la vicepresidenta actual, y otra que es Ana Barleta, que fue hace unos años. Pero digo, nunca hubo una presidenta mujer. Y otro dato, digo que no me quería olvidar, menos mal que me acordé, porque si no me iba a matar. ¿Qué pasa? ¿Qué es parecido a lo que pasa con las juezas? ¿A dónde estamos las mujeres docentes? La mayoría de las mujeres docentes somos ayudantes de cátedra. Cuando vos vas viendo el triángulo y la pirámide, se va achicando y los JTP o los adjuntos ya empiezan, sobre todo los adjuntos, ni hablar los titulares, son hombres. Entonces digo, ojalá, y estamos trabajando por una universidad feminista, pero digo, estas cuestiones también las tenemos que compartir en nuestras aulas, porque creo que son fundamentales y son las que tienen que ver con nuestro quehacer diario adentro de la universidad. Nos falta un montón. ¿Hicimos un montón? Sí, pero falta muchísimo y por eso estamos trabajando. Y por eso dedicamos un teórico especialmente a estas cuestiones. Y la otra anécdota o la otra historia es que el 8M, ahora en el último, a mí me tocó participar en una actividad que se hizo con las privadas de libertad en Magdalena, y ahí me encontré con una compañera de ustedes que egresó como trabajadora social el año pasado, Camila Vale. Entonces, cuando termina, yo le vi cara de conocida, cuando termina me dice, profe, usted estuvo conmigo, fue, bla, 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 me dice, esta materia me sirvió un montón. Y ella también me contaba sus prejuicios con decir que había entrado a trabajar al servicio penitenciario. ¿Por qué? Porque su compañero, compañera, ¿qué le decía? La gorda. ¿Viste la gorda? Entonces, bueno, vale, yo digo, no sabes lo que me alegra enormemente verte acá, porque necesitamos eso, necesitamos ocupar esos espacios. No solo podemos pensarnos en la Comisión Provincial por la Memoria, no tengo nada contra la comisión, pero para defender los derechos de las personas privadas de libertad, ¿no? Entonces, con Vale, justamente, que para mí fue muy emotivo encontrarme con ella y sobre todo las cosas que nos dijo de la cátedra y de por qué les había servido, compartimos una bandera que habían hecho las mujeres de todas las unidades de la provincia de Buenos Aires, habían hecho un pedacito de bandera y entre todas habíamos juntado una bandera que era muy grande y muy hermosa. Pero ¿qué me conmovió a mí? Que venía del día anterior de la marcha, que eran las mismas consignas que habían escrito ustedes acá, en la marcha, en ADUL, en ATUL, eran las mismas, no importaba la condición, obviamente ellas estaban privadas de libertad, es un montón la diferencia, pero yo les puedo asegurar que si yo pongo esa bandera acá y digo, esta bandera la hicieron les estudiantes de trabajo social y marchan con esa bandera, tranquilamente podría haber sido. Entonces digo, lo que quiero compartir con esto, que más allá de la condición en que nos encuentren, digo, porque también, digo, nunca se sabe, pero cualquier persona puede llegar a estar privada de su libertad, digo, los derechos por los que estamos trabajando y los derechos que queremos conquistar son los mismos. En el aula, en la calle, en la oficina, adentro de una cárcel, a donde nos toque, estas son las apuestas, estos son los desafíos, y por eso desde esta cátedra, compuesta por todas mujeres, es que siempre vamos a seguir dando un teórico que tenga que ver con esto. Así que bueno, muchas gracias. Me agarra la emoción. Sí, creo que terminó, me olvidé del Power. Sintetizando.
A ver, sí, pero ya estaba. La próxima clase la van a tener con María, que va a seguir pensando en la fase de la política. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Yo no gano. Eso, alguien que le hace mandar. ¿Algo? ¿Se entendió? Le hago una pregunta. Con respecto a las visitas, ¿pudieron hacer algo? ¿Con los qué? Las visitas. Sí, armamos un programa que se No se llama escuchó, Programa Lore. Visitas. La compañera pregunta si con la compañera pregunta si con el tema de las visitas pudimos hacer algo. Y sí, lo que estamos en el momento del diseño es de un programa que se llama Programas Visitas y que contempla justamente eso y bueno, estamos articulando con los municipios, viendo la cantidad de niños, mejorando los lugares. La semana pasada inauguramos un lugar en San Martín donde hay un espacio de juegos. Nada, es muy difícil porque, por ejemplo, hay municipios donde detestan tener una cárcel, entonces les molesta la visita. Entonces, cuando vos les vas a plantear, no, pero mirá, acá vienen mujeres, vienen chicos, les da lo mismo. Digo, entonces no es que siempre tenés, cuando veamos actores, lo vamos a ver, ¿no? Digo, bueno, ¿con qué alianzas con actores haces para que esa política que vos tenés en mente pueda llegar a implementarse? Digo, pero es muy complicado, ¿eh? Muy complicado, pero hacia eso vamos. ¿Eh? Exactamente, muchísimas las dimensiones que se abordan. Chicas. Las chicas, Majo, alguien ahí, no sé si Mer volvió. No, Mer no está. Acá en el chat está muy, muy silencioso el asunto. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna Hablé tan intervención. rápido que... Hola, sí. Yo pensaba hoy cuando vos contabas este ejemplo de quién estudió en tu familia, que es algo que ha sucedido, ¿no? Históricamente, de que los que podían estudiar más que nada eran los hombres, y pensaba cuando vos decías, no sabemos por qué terminó siendo así, y nada, pensaba esto de que sí sabemos el porqué, de que hay toda una construcción social, una significación social hegemónica, que sustentada en esta división del género y en este sistema patriarcal que hace y que le da superioridad al hombre, ¿no? Pensaba en esto, por un lado, en lo que hablaba Vila, que cuando hablaba del Estado, ¿no? De las 3 dimensiones del Estado, y una de esas dimensiones que tiene que ver con ser productor de identidades, ¿no? De cómo el Estado nombra y cómo construye identidad, ¿no? Y lo que no se nombra, no, como si no estuviera, ¿no? Entonces la importancia también de esa construcción de identidad en cuanto a decir, no, ¿por qué estudia el hombre y no estudian las mujeres, ¿no? Creo que también tiene que ver con eso, con que es una construcción histórica que se viene tratando de romper, obviamente, y que trabajamos claramente para deconstruir justamente eso y ponernos esos lentes. Y mucho nos cuesta, como vos decías al principio, no es que ya miramos y ya pensamos de otra manera, sino que volvemos nuevamente a caer en estas significaciones, porque justamente es su función, ¿no? De estas significaciones sociales hegemónicas, es su función, estar todo el tiempo ahí como para decirnos, no, división, sexo, género, mujer, varón, este puede, este no puede, este llega a ser jefe, esta no llega a ser jefa, entonces pensaba en eso, ¿no? Muy buen aporte, Alejandra, y digo, y vos también, digo, en lo que compartís, digo, de alguna forma ponés en evidencia en el momento de transición, ¿no? Digo, si bien las políticas públicas siempre están en movimiento, digo, también estamos en transición, digo, cuento 2 ejemplos muy chiquititos pero muy gráficos con respecto a lo que planteas. Una discusión familiar. Yo tengo una hermana de 25, 26 años, mi papá 72. Mi hermana dice a la pasada, los hombres te dejan subir al micro para mirarte el culo. Al quilombo que se armó en la familia, mi papá discutiéndole
¿Cómo? Yo soy un hombre amable, yo las dejo subir porque soy más fuerte y porque si se llegan a caer, digo, vuelvo a la transición de estos debates. Y eso que mi papá lo considera un hombre feminista, pero digo, me gustó esto que trajiste, Alejandra, porque tiene que ver con eso, son cosas que están pasando. Y la otra, el otro día bajábamos de un ascensor con una persona de 68 años, 2 mujeres, y llegamos a la planta baja, nos deja salir. La chica me mira y me dice, ¡qué forro! Y él me mira espantado y se lo dijo por mí, y le digo, sí, lo dijo por vos. Bueno, entonces digo, estas son cosas que parecen notas de color, pero digo, tienen que ver con lo que dice con lo que trae Alejandra, ¿no? Digo, bueno, son cosas que nos están pasando, que nos están interpelando, que están cambiando, que sabemos que falta, pero bueno, también sabemos para dónde. Gracias, Alejandra. No sé si hay alguien más, Majo. No en el chat, pero no sé si alguien más quiere hacer algún comentario abriendo micrófono. Nada más. Entonces liberamos para que el práctico arranque. Muchas gracias a los que están ahí. Espero que se haya escuchado bien. Bueno, nos vemos en breve. Gracias, Majito, por el aguante ahí. Adiós. Impresionante. Un beso. Adiós. Ahí dejo de grabar.